Seguimos en esta tertulia con Alejandro Abal, Juan Grompone, Leonora Navata y Gonzalo Pérez del Castillo. Como cada 20 de mayo, mañana se desarrollará una nueva edición de la Marcha del Silencio. La número 28, esta vez convocada por la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. La cita es a las 19 horas en el Monumento a los Desaparecidos, ubicado en Jackson y Avenida Rivera. Desde allí partirá la movilización hasta Plaza Cagancha. El lema elegido para este año es ¿Dónde están? Nunca más terrorismo de Estado. Los organizadores llaman a los asistentes a portar pañuelos blancos. Juan, tú querías discutir por qué sigue tan vigente el reclamo de los desaparecidos, ¿no? Bueno, es una cosa que sorprende, pero no sorprende mucho si pensamos en el caso de España. En el caso de España, con los crímenes del franquismo, se está por cumplir un siglo de la aparición del franquismo. Estamos muy cerca de un siglo, y sin embargo las discusiones sobre qué es lo que sucedió y qué cosas hay que destapar todavía siguen en España. De modo que creo que es un tema que va para largo, es decir, que va a dar para largo, que no se va a arreglar cuando todos estemos muertos, como dice Mujica. Ahora, yo creo que hay un punto que no comparto, que es con la idea que es común que hay gente que conoce la verdad y se calla. Yo quiero discutir esa afirmación, ¿no? A ver. Porque los desaparecidos conocidos que se fueron encontrados en el medio de la nada, es decir, en el medio de un terreno librado a la nada, sin cultivo y sin nada, y exigieron, por ejemplo, hacer una cantidad enorme de excavaciones. Es decir, yo recuerdo que la cantidad de pozos que había, que cuando mostraba la televisión, diciendo, oye, en uno de ellos se encontró un resto de una persona. Yo creo que precisamente, ¿qué manera tendría de referenciar una persona que conoce la verdad y diciendo en este lugar hay enterrado un desaparecido? Porque no estamos en épocas de los GPS como es ahora. Ahora con el GPS uno podría haber anotado y te podría decir exactamente dónde está. Pero los recuerdos y la referencia del medio ambiente ha cambiado. Y entonces un error, si yo señalo un lugar con, por ejemplo, 4 metros o 5 metros de error, eso significa hacer una cantidad enorme de pozos para la exploración. Es decir, yo no creo que sea no creo que exista eso como hay gente que sabe dónde están y no lo dicen, ¿no? Creo que eso hay que de alguna manera disminuirlo, ¿no? Pero por lo demás, pienso que igual que España, esto va a seguir para largo, para mucho tiempo. ¿Cómo ven el planteo de Juan? A mí me decís, Leonora levanta la mano, no te veo. Leonora. No, lo mío es muy cortito. Yo realmente no tengo idea cómo hay que buscar o cómo se debe seguir buscando las técnicas para que eso sea algo efectivo. Realmente no lo sé, no sé cuán posible es, no lo sé. Lo que sí sé, y por lo que creo que sigue vigente, es porque todavía es una herida abierta. No es una herida que cerró y hay una cicatriz donde la vas a llevar siempre, donde va a acompañarte siempre en la memoria, pero es una herida que sanó. No, acá la herida no sanó, está abierta todavía porque no hay verdad, porque hay una justicia muy parcial y muy pequeña en algunos casos, y mientras no se sepa algo más, tal vez esto de encontrar los restos todos los restos es algo capaz que no se llega, pero sí tener algo más de verdad, tener algo más de saber, realmente saber qué pasó, y para saber qué pasó tal vez no se necesiten encontrar los restos, se necesita que algunos hablen o muestren documentos o lo que sea, y no lo están haciendo. Y de esta forma la herida va a seguir abierta, y por eso cada 20 de mayo las personas vamos a concurrir, en este caso, desde hace muchos años, es la primera vez que no voy a estar porque estoy en el exterior, a la Marcha del Silencio, que es, yo creo que de las demostraciones populares de la memoria más importantes que tenemos en el país. Es un silencio realmente aturdidor, y puede parecer un oxímoron, pero no lo es. Aturde ese silencio,
emociona, y emociona saber que de generación en generación podemos ir pasándole a nuestros hijos la memoria, y no dejar que nos gane el discurso de, bueno, pasemos página. No podemos pasar página, no podemos poner una curita si todavía no cerramos la herida. Entonces creo que tenemos que seguir insistiendo, los que creemos en que es importante la verdad, para que las nuevas generaciones se comprometan a que esto no sean cosas que puedan volver a pasar, y para que eso exista, y para la sensibilización de todos es importante estar, y es importante seguir reclamando por verdad y por justicia. ¿Quién quiere seguir? Dale, Alejandro. Bueno, en realidad yo creo que cuando se habla de la marcha del 20 de mayo hay que tener presente dos cosas distintas. Por un lado, lo indiscutible, y es que debe ser horroroso para quienes han perdido a una persona en las circunstancias vinculadas a la época de la dictadura, y han perdido una persona y desconocen qué pasó con ella y dónde están los restos, que son dos cosas, si se quiere, hasta distintas, porque no se trata solo de encontrar los restos, se trata por lo menos de saber qué pasó, cómo ocurrió. Debe ser horrible, debe tener un hermano, un amigo, no digo un hijo porque a esta altura seguramente hoy día ya no sucede eso, pero por lo menos un pariente cercano o un amigo cercano y estar ignorando qué fue lo que sucedió con él. El terrorismo de Estado sin duda existió, los crímenes de lesa humanidad sin duda existieron, y eso ya solo justifica un movimiento de esta naturaleza para resaltar que todavía se está exigiendo que conocer la verdad, ¿verdad? La verdad de lo que pasó, y la verdad, en lo posible, de dónde es que pueda haber alguien cuyos restos se encuentren sepultados. Añado que quizás acá se mezclan un poquito las cosas, por lo que por lo menos yo he visto, algunos de los desaparecidos, unos cuantos de ellos no desaparecieron acá, sino en la Argentina. Quizás habría que ir frente a la Embajada Argentina también para reclamar esto, y no solo por donde se va a transcurrir la marcha, que es desde la calle Rivera y Jackson. Digo lo de la Embajada Argentina y no lo digo en broma, porque realmente mucha de esta gente, o por lo menos unos cuantos, desaparecieron, de quienes figuran como desaparecidos, en realidad sí desaparecieron, pero en la Argentina. O sea que la responsabilidad más bien argentina, o por lo menos compartida con Uruguay. Perdón, pero la responsabilidad ahí era la coorganización y coordinación de las dictaduras uruguaya y argentina para que totalmente esto pasara. De acuerdo, Leonora, pero eso significa que tenés que reclamar en la Argentina también, o a los argentinos también, en todo lo que pudieran saber y que no lo dicen. El segundo aspecto de todo esto es que además la marcha es un repudio de los actos de los crímenes de lesa humanidad, y también está bien eso, y es lógico que sea así, y en ese sentido debería mantenerse, aunque quizás debería mantenerse más amplio, porque también hubieron crímenes de lesa humanidad que no fueron de las Fuerzas Armadas y que corresponden a la misma época. Y le llamo crímenes de lesa humanidad porque se adaptan exactamente a eso, como lo decía, por ejemplo, Zabalza. Zabalza identificaba dos hechos como ejemplo. Decía el asesinato de los 4 soldados, aquellos que estaban en un jeep, ¿se acuerdan? Que a mansalva, de madrugada. Eso es un crimen de lesa humanidad. Y, por ejemplo, otro crimen de lesa humanidad es lo de Pascasio Báez. Eso es una cosa horrorosa, ¿no? Y no se trata tanto de saber cómo ocurrieron esas cosas, que en general no se sabe tampoco con detalle, sino sobre todo de repudiarlas. El repudio debería ser para todos lados. Está muy bien repudiar, está muy bien, me parece más que justificado repudiar los crímenes de lesa humanidad que cometieron muchos de quienes todavía están detenidos, no sé si todos, pero por lo menos muchos de quienes están detenidos en Domingo Arena, y algunos que quizás no está detenido, y algunos que murieron. Pero también tengamos presente que hubieron crímenes de lesa humanidad que también deben ser repudiados y que no corresponden a la canallada del ejército de aquella época. González. Bueno, yo celebro que haya una marcha del silencio, porque me parece que es bueno
para una democracia como la uruguaya, cada tanto recordar y que la gente participe en una demostración de que no queremos nunca más volver a una dictadura como la que sufrimos. Y yo creo que eso es muy positivo y ojalá se siga haciendo. Lo que también me confunde un poco es por qué los militares, el aparato militar uruguayo, que evidentemente no es el mismo que hace 30 o 40 años, y que ha demostrado respeto por la democracia desde hace muchos años, habiendo pasado por distintos gobiernos, blancos, colorados, frente amplistas, los militares siempre se mantuvieron respetuosos de la democracia, junto con los partidos políticos. Es decir, ¿por qué no dicen lo que saben? Posiblemente sea por lo que dice Juan. Y si es así, ¿por qué no lo dicen? No sabemos, no tenemos idea, queremos colaborar. Estamos de acuerdo con que los familiares, en la medida de lo posible, colaborar con ellos para que puedan encontrar los restos de sus familiares. Es decir, ¿por qué no? Porque esto, como dijo alguien, es una herida abierta en la que todo el mundo comparte el dolor de esas familias y el no saber qué fue lo que les pasó. ¿Por qué no colaboran con eso? Porque eso cerraría la herida. Y incluso, a mí algunas gente, esto no es ninguna información oficial, pero gente que tiene mucho más contacto con los militares de lo que puedo tener yo, me ha dicho que durante la dictadura había operativas, había núcleos de militares que operaban por cuenta propia. No respondían al mando, no informaban al mando. Y es posible que sea así. Se dice lo de las chicas de Abril, que fue horroroso, dicen que fue algo de esa naturaleza, ¿verdad? Saber. Pero que lo digan, porque ¿cuál es el problema de seguir escondiendo? Porque si estos militares de hoy día son militares que realmente respetan la democracia como lo han demostrado, ¿por qué no dicen lo que saben los de aquella época? ¿Y por qué no participan en la marcha del silencio y decir, nunca más? Los militares están para otra cosa y no para dar golpes de Estado y cometer esos actos y estar en el poder durante 12 años como estuvieron. Es decir, no termino de entender por qué esto no se cierra. ¿Y por qué los militares simplemente no salen y dicen, mire, hasta acá sabemos, esto es lo que podemos decir? ¿Y por qué, bueno, como bien creo que Leonora dice, sí, decía Alejandro también, muchos desaparecieron en la Argentina, pero también hubo complicidades de los militares uruguayos que viajaban a la Argentina y los argentinos. Bueno, que se diga. Total, ya está, es decir, ya más escarnio de lo que han tenido, no puede haber. Nadie los va a criticar más de lo que ya los hemos criticado por lo que se hizo. ¿Por qué no lo dicen de una vez y cerramos esto y terminamos? Y ya que estamos, aclaramos otras cosas también, que hubo otros crímenes, pero esos otros crímenes que tú decís, Alejandro, en realidad. Lo que dije no fue por aclararlos, fue por repudiarlos. Se repudia, pero los tupamaros repudiaron, dijeron, no, ahí estuvimos mal. El que reconozco que lo dijo fue Zabalza, y no me acuerdo de nadie más, puede ser que haya, sí, pero nadie más. Nunca hubo un reconocimiento global de esa. Bueno, sí. Y vos dirás, no es comparable la cantidad, no viene al caso. No es comparable, estoy de acuerdo, pero sí ocurrió. Y son crímenes de lesa humanidad. Y sería mucho más amplio si hubiera un repudio contra los crímenes de lesa humanidad, además de, por supuesto, reclamar toda la información que sea posible. Y entre paréntesis, hay un proyecto de ley, leí en la prensa, que se envió por el gobierno para dejar abiertos absolutamente toda la documentación que existe sobre la historia reciente. Sí, creo que el ministro de Defensa, ¿no? Javier Creo García. que llegó al Parlamento ayer o ayer. Que se reconozca todo. Yo creo que sería muy sano. Y que participemos todos en la marcha del silencio. Que no sé por qué no se abrió esa información antes, ¿no? Exacto. No por este gobierno, también por este gobierno, pero ¿por qué no por algún otro gobierno? Hay muchísimos mensajes sobre este tema. Hay algunos, Juan, hay quien está de acuerdo con tu planteo inicial y hay otros, a ver si lo encuentro. Leonor, por ejemplo, dice, bueno, se me pierde, pero van a que lo que buscan en todo caso, más que un lugar específico, que capaz que es difícil de identificar, es justamente lo que decía Gonzalo, ¿no? Una señal por lo menos de arrepentimiento o por lo menos algo de información al respecto. Para vos, una duda que me quedó de tu planteo, para vos, ¿no se puede avanzar en encontrarlos
directamente porque por una cuestión así de georreferenciación. Sí, claro, yo creo que sí, que uno puede decir, bueno, sí, fue enterrado en tal lugar, pero... porque Leonor, por ejemplo, decía desde la audiencia, bueno, pero si alguien mata a alguien, no se va a acordar dónde enterró el cuerpo, más o menos. Bueno, pero puede ser que uno lo mató y otro lo enterró. Bueno, además está lo que llamaban la Operación Zanahoria, ¿se acuerdan? Sí. Y es que habrían desenterrado algunos de los cadáveres de estas víctimas de la dictadura y los habían, no sé, hecho qué. Todo eso complica, supongo, pero la ubicación, pero por lo menos averiguar qué fue lo que pasó. Exacto. Aunque no digan exactamente, porque no lo pueden decir, o dónde es que están los restos de esa persona. Pero para un familiar o un amigo debe ser horrible no tener idea qué fue lo que pasó con su hermano, con su hijo, con su padre, en fin, con su amigo, ¿verdad? Y no solo no tener los restos, sino no saber qué pasó, cómo fue exactamente que ocurrió. No, eso son cosas horribles. Hay un caso paradigmático que fue el caso de Julio Castro, en donde los militares decían una cosa y la realidad era otra, ¿no? Así que sí, también hubo muchas mentiras. Sí, alguno que se descubrió medio de casualidad, como lo de Miranda también. Sí. Fernando Miranda. Una cosita, agregar una cosita pequeñita. Yo repudio absolutamente todos los crímenes, los cometidos por los tupamaros y por cualquier fuerza guerrillera, así como estos otros crímenes cometidos por el Estado. Pero creo que ahí hay una diferencia importante y es acá lo que se le reclama al Estado, y es que se utilizó toda la fuerza del Estado para cometer estos crímenes. Vos, a los tupamaros o a los responsables de los crímenes de Pascasio Báez o de Pandro, los podés meter presos, los podés... Ahora, dentro del Estado es otra de hecho, cosa, muchos estuvieron presos, ¿no? Los crímenes, por supuesto, todos repudiables, todos los muertos valen lo mismo, no solamente en este tema, sino en otro tema, como por ejemplo cuando informan que balearon a una persona con antecedentes, como que porque tener antecedentes esa vida vale menos. No, los muertos valen todos lo mismo. Lo que pasa que el reclamo es a el Estado utilizando su fuerza para desaparecer y matar gente, que es otra cosa distinta. No es que no se repudie todo esto, por lo menos en mi caso repudio todos los asesinatos y todos los crímenes, los de la guerrilla y los del Estado. Pero en este caso le estamos reclamando al Estado uruguayo o al Estado uruguayo coordinado con otros estados y otras dictaduras que desaparecieron y mataron gente. Era esa precisión nomás. ¿Les quedó algo más? No, está bien. Yo entiendo lo que dice Leonor y creo que es muy compartible, la verdad. Es muy compartible lo que está diciendo. Hay una diferencia, sí. Es una diferencia y no es una diferencia menor. Pero también hay que tener presente que todo esto del tradicionalmente, así lo he vivido yo, lo del 20 de mayo, es no solo un reclamo de quienes tuvieron un conocimiento directo o cercano con personas desaparecidas por la dictadura, sino también un repudio general de ese tipo de actos. Entonces a uno a veces le cuesta cuando ve que no se menciona que, aunque hayan sido menos, supuestamente menos o realmente menos, también hubieron crímenes horrorosos que deben ser repudiados y que algunos son horrorosos, ¿no? Porque uno piensa, el de Pascasio Báez fue horroroso, ¿no? Realmente la cosa, y además programada, en fin, lo digo como un ejemplo que quizás no sea comparable en cantidad a lo que ocurrió con los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar, pero bueno, su naturaleza también merece que sea repudiado. No, yo digo que sigo sin entender qué es lo que se gana conseguir escondiendo información. Porque ya el repudio es brutal, incluso la operación Zanahoria, es la cosa más espantosa, y ya todo el mundo lo sabe, y ya todo el mundo acusa a los militares de eso. Por lo tanto, ¿de qué más lo pueden acusar ahora? Si dicen, bueno, sí, la operación Zanahoria ocurrió, y los muertos ahora, en vez de estar acá, están allá. ¿Cuánto más costoso es eso que lo que tienen ahora? Bueno, uno a esta altura se puede preguntar quiénes son los que realmente pueden saber. ¿Quiénes saben? ¿Qué pueden saber? Por eso hace 40 o 50 años. Gente que tiene cerca de 90 años, ¿no? O más. ¿Sí? Bueno, por eso digo.
¿Por qué no salen a decir, estamos diciendo todo lo que sabemos y el resto no lo sabemos porque sucedió de esto y esto? Pero demostrar una actitud, como decía alguien, primero de sincero arrepentimiento y segundo decir, bueno, estamos a disposición para cualquier pregunta que... No, eso no sucede. Sí, hay como un silencio, hay un omertá en torno al tema, que no veo cuál es el beneficio. Sobre todo para las Fuerzas Armadas, que han demostrado tener en los últimos 30 años un respeto por la vida democrática y quedarse en los cuarteles. Por lo menos los ministros de Defensa, algunos que me acuerdo, como Fernández Huidobro o el mismo Javier García ahora, sí han manifestado realmente un repudio a eso que ocurrió de una manera muy explícita, claro. Y además la intención de poner a disposición de los familiares toda la información posible, en los últimos tiempos incluso más. Ahora, sucedió. Gonzalo, con el gobierno de Jorge Valle se hizo eso, el famoso la Comisión para la Paz, y sí, no apareció la información. ¿Y tú te das una explicación a eso? ¿O tenés la misma duda que yo? ¿O a ti te parece normal? No, yo pienso que no es fácil esa información, no es fácil tenerla esa información. Tú dices que hay un impedimento, claro. Y además, real, concreto. Hay un impedimento real y está el impedimento de la jerarquía, ¿no? También. Es decir, no puedo decirlo porque... Me sancionan. Bueno, pero a esta altura los que podían decirlo no son soldados. ¿Y qué se pierde? Digo, yo, sinceramente no lo... Pero estamos hablando del 2000 y poco, ¿no? La institución, ¿qué pierde? Es decir, más de lo que está perdiendo ahora por mantener ese silencio que todo el mundo considera que es totalmente ignominioso. ¿Qué pierde? No veo qué es lo que gana, sinceramente.